Bueno, como les decía, hoy vamos a trabajar con fisiología 1 del aparato respiratorio. Vamos a ver cómo se lleva a cabo la mecánica del proceso de ventilación, es decir, de ingreso y de salida de aire, a través de la utilización de los músculos del tórax, es decir, la mecánica inspiratoria y expiratoria, y a su vez vamos a introducirnos en algunos conceptos como son presiones, que se van a generar cambios justamente ante esta mecánica inspiratoria y expiratoria. Entonces vamos a hablar de algunas presiones que en la clase de física que vamos a ver los próximos días nos va a terminar de ayudar para la clase de fisiología 2 de respiratorio. Entonces, vamos a hablar de la mecánica respiratoria, por otro lado de las presiones que se van a modificar dentro del pulmón cuando estemos hablando del proceso inspiratorio y expiratorio, y por último vamos a hablar justamente de la forma en la que podemos clínicamente evaluar a la función respiratoria mediante la utilización de una espirometría, para la cual nos permiten justamente entender desde la fisiología los volúmenes y capacidades que tiene el pulmón, que en este caso son conceptos cruciales para entender el buen funcionamiento del aparato respiratorio. ¿Bien? Eso es lo que vamos a charlar en la clase de hoy. Al finalizar la misma, les voy a poner un video de cómo se hace una espirometría, cuál es el ejercicio, cuál es la técnica de cómo justamente se hace este trabajo espirómetro. ¿Bien? Vamos a arrancar entonces. Bien, entonces hoy vamos a charlar con esta primera clase de fisiología respiratoria 1. Son dos clases de fisiología, dos de física y dos de anatomía. ¿Bien? Entonces hoy vamos a hablar de la mecánica respiratoria, específicamente cómo realiza el sistema respiratorio a través de la utilización de los músculos respiratorios, inspiratorio y expiratorio, y qué podría pasar en el caso de que, por ejemplo, ante una situación de esfuerzo, se tenga que utilizar los músculos accesorios que también estudiamos en tórax. Fíjense que para poder estudiar esta unidad problema, tórax, que ustedes ya rindieron en el primer parcial, se ve acá. Bien, así que justamente el tema de tórax y músculo torácico es un tema que corresponde a la unidad problema 4 en realidad. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar primeramente cuáles son las funciones. Nosotros ayer en la clase de introducción del sistema respiratorio dijimos que el aparato respiratorio tiene tres funciones básicas, que son la de conducir, la de humidificar y la de generar el intercambio de gases, o lo que se conoce propiamente dicho como respiración. Ahora, el proceso respiratorio en sí, se lleva a cabo mediante cuatro fases o cuatro etapas funcionales. Por eso acá yo les pongo funciones generales del sistema respiratorio en cuatro tiempos. Bien, para entender cómo respiramos o cómo se lleva adelante el proceso respiratorio, tenemos que entender que existen cuatro tiempos o cuatro etapas que hay que analizar puntualmente. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la ventilación pulmonar, que es el flujo de entrada y de salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. El segundo punto de análisis, justamente de las funciones respiratorias, es la hematosis o la difusión, es decir, cuando el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono sale de la sangre para ser eliminado por las vías respiratorias. ¿Sí? El intercambio de gases, que este punto se va a estudiar específicamente en la unidad 5. En la unidad 5 vemos hematosis, transporte de oxígeno y dióxido de carbono y regulación de la ventilación. La unidad 4 tiene como objetivo, ¿sí?, que analicemos los principios fisiológicos y físicos que determinan la ventilación pulmonar, es decir, la mecánica por la cual ingresa y egresa el aire, ¿sí?, desde la atmósfera, el aire atmosférico, hasta que ingresa a los alvéolos pulmonares. Ese es el eje de la UP4. ¿Bien? El resto de los puntos de las funciones respiratorias puntuales, hematosis, transporte de gases y regulación de la ventilación, lo vamos a ver justamente en la UP5. La UP5 va a tratar estos tres puntos siguientes. ¿Bien? Entonces, primero y principal, antes de
empezar a hablar de cómo respiramos, cuál es la secuencia, ¿no? En la cual ingresamos aire a nuestras vías respiratorias para que lleguen al pulmón y en el pulmón se haga el intercambio, perdón. Bueno, entonces les decía que antes de empezar a analizar cómo hace el pulmón y el aparato respiratorio en su totalidad para tomar aire de la atmósfera y llevarlo hacia los alvéolos para que se haga el intercambio gaseoso, primero tenemos que saber cómo está compuesto el aire atmosférico. Es decir, el aire que respiramos, ¿sí?, se llama aire atmosférico. ¿Bien? Y ese aire atmosférico a nivel ambiente, fíjense que está compuesto en un 78% por nitrógeno. El componente más abundante de ese aire que respiramos, el 78% de la concentración parcial corresponde al gas nitrógeno. Ahora, un 21% de la totalidad del aire atmosférico que respiramos corresponde al gas oxígeno. Y un por ciento, el 1% restante, se va a dividir entre lo que es el vapor de agua, dióxido de carbono y en algunos casos, en algunos libros, puede aparecer el argón, ¿sí?, los gases nobles, ¿bien? Los gases nobles de la tabla periódica, ¿bien? Entonces, esto que estamos viendo acá, la distribución de gases en el aire atmosférico, va a ser muy importante para lo que vamos a ver en la clase de física, ¿bien? Que son las leyes físicas que regulan, en este caso, los gases respiratorios y la mecánica respiratoria, ¿bien? Entonces, el aire que nosotros respiramos a nivel de la atmósfera, ¿sí?, no contaminado, fíjense que yo les puse acá, composición del aire atmosférico que respiramos no contaminado, un 78% corresponde a nitrógeno, un 21% corresponde a oxígeno y un 1% a otros gases como vapor de agua, dióxido de carbono, argón, xenón u otros gases nobles. ¿Bien? Ahora, ese aire con el que nosotros respiramos, ¿sí?, a la altura del mar, a la altura del mar, tiene una presión. ¿Bien? Porque los gases también son fluidos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al inicio de hemodinámica que los fluidos, ¿sí?, podían ser ideales, reales o no reales? Y habíamos hablado de los fluidos en estado líquido o en estado gaseoso. Bueno, los gases son también un fluido. Ahora, esos gases van a generar una presión, una fuerza que choca contra una determinada superficie. Entonces, la presión que tiene el aire, justamente que nosotros respiramos, se conoce como presión atmosférica. ¿Bien? Presión atmosférica. ¿Bien? La presión atmosférica, básicamente, al nivel del mar, es de 760 milímetros de mercurio. ¿Bien? Es de 760 milímetros de mercurio. Como también esos 760 milímetros de mercurio equivalen a 0 centímetros de agua. ¿Bien? Es decir, 1 centímetro de agua equivalen a 760 milímetros de mercurio. Ya cuando explique la clase de física y vamos a ver las relaciones entre las distintas formas de expresar presión. ¿Se acuerdan que cuando vimos en hemodinámica presión, yo les dije que la unidad para medir presión era milímetro de mercurio? Pero que nos íbamos a encontrar más adelante con otras formas o con otras unidades de medir presión. Y ahí aparece el centímetro de agua. El centímetro de agua es otra forma de medir la presión. También está la presión hectopascales. ¿Escucharon hablar? La presión hectopascal es la presión atmosférica, nada más que la que usa el servicio meteorológico. ¿Sí? El servicio meteorológico utiliza presión hectopascal en vez de decir presión atmosférica. ¿Bien? Pero nosotros, para estudiar la fisiología y la física, ¿sí?, respiratoria, nos vamos a basar de que el aire que respiramos, que está dividido en estas tres secuencias de presiones parciales en porcentaje, va a tener una presión total a la altura del mar, ¿sí?, de 760 milímetros de mercurio. Y eso nos va a servir, y quiero que quede guardado eso ahora para cuando veamos las presiones que se modifican cuando respiramos, y cuando en la UP5 estudiemos qué pasa cuando subimos la montaña, ¿sí? Los cambios de presión, cómo se van a modificar cuando subimos o nos alejamos del nivel del mar. ¿Bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, una vez que entendemos
la composición del aire que respiramos, que es lo que va a ingresar a nuestro aparato respiratorio, vamos a tratar de analizar la mecánica respiratoria. ¿Bien? Como ustedes saben, la mecánica respiratoria tiene dos tiempos, como el ciclo cardíaco, que el ciclo cardíaco tiene sístole y diástole. Bueno, la respiración también tiene dos tiempos. Tiene una expiración y tiene una inspiración. ¿Bien? Como ustedes verán, ¿sí? La mecánica respiratoria consiste en que los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. Uno, mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba que hace el diafragma para alargar y acortar la cavidad torácica. Y otro movimiento que es la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y disminuir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Fíjense acá, en el dibujo de la inspiración. En el dibujo de la inspiración, nosotros vamos a ver que el diafragma tiende a descender, a contraerse y descender para que se expanda el pulmón. Por lo tanto, se va a aumentar el diámetro anteroposterior del tórax. Y fíjense que los músculos intercostales externos van a ser los músculos que se contraigan para participar en la inspiración. Mientras que los músculos intercostales internos están relajados porque son los que van a participar en el proceso expiratorio. ¿Bien? Ahora, en la expiración, vamos a ver que el diafragma va a ascender, ¿sí? Los músculos abdominales se van a contraer y por otro lado, los músculos intercostales internos son los que estaban relajados en la inspiración, ahora van a estar contraídos en la expiración. Mientras que los intercostales externos van a estar relajados. Por lo tanto, el diámetro anteroposterior nuevamente del tórax se reduce. ¿Bien? Por eso, básicamente, la mecánica respiratoria tiene un movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma, y por otro lado, la mecánica de elevación y descenso de costilla. Esos son los dos puntos claves que nos van a orientar a cómo estamos respirando, cuál es la mecánica justamente respiratoria. Entonces, fíjense esa imagen que les pongo ahí tridimensional. Fíjense lo que ocurre ahí. Presten unos minutos y analicen esa imagen en movimiento. Bien, tenemos el diafragma que asciende, desciende, los pulmones que justamente se insuflan y se nuevamente reducen su volumen, aumentan de volumen, reducen su volumen, y todo responde justamente al movimiento que está realizando el diafragma. Fíjense que también a la hora de la expansión de los pulmones, ¿qué está pasando? Fíjense cómo el tórax aumenta su diámetro anteroposterior, es decir, como que el tórax, las costillas se están aumentando, se están expandiendo. ¿Bien? Entonces, recuerden ustedes que entre el pulmón y las costillas, ¿qué hay? ¿Está pegado el pulmón a las costillas o hay algo que la separa al tórax? ¿Qué era lo que habíamos estudiado ya en la clase de tórax? Entre la pleura, que es lo Pleura. más... Está la pleura, sí, pero entre la pleura y el tórax, ¿qué los separa a ellos? ¿Qué habíamos estudiado? ¿Cómo se llama ese espacio que separa la pleura del tórax? Mediastino. No, el mediastino es central. El mediastino es acá, Sammy. Yo estoy hablando de esto, entre la pleura, que es lo que revista el pulmón, y el tórax. ¿Cómo se llama ese espacio? Es un tejido conectivo. En la fascia, ¿no? Bien, bien, Luise. La fascia endotorácica. Bien. Tengan en cuenta que el pulmón es como que flota en el tórax. ¿Sí? El pulmón, hagan de cuenta que flota en el tórax, a excepción de que por su hilio pulmonar, cuando entra el bronquio o entra la arteria pulmonar o las venas pulmonares, es como que ahí está agarrado el pulmón. Pero si no, el pulmón está como flotando en el mediastino, en el tórax, y justamente lo que separa el pulmón del tórax es la fascia endotorácica. ¿Bien? Entonces, justamente los dos pulmones están apoyados sobre los vientres diafragmáticos, sobre el músculo diafragma. Entonces, fíjense, durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo. ¿Ven? Entonces, acá es una inspiración. ¿ven? El diafragma se contrae y se va hacia abajo. Y eso hace que los pulmones, la superficie de los pulmones, desciendan.
esa superficie inferior de los pulmones descienden y aumenta el volumen del pulmón. Ahora, durante la expiración, ¿qué pasa? El diafragma se relaja y hay un retroceso elástico de los pulmones. ¿Bien? Hay un retroceso elástico de los pulmones. Por eso un ratito después vamos a ver que cuando el aire ingresa acá dentro de los pulmones, ¿bien? Va a haber cambios de presiones. Y esos cambios de presiones van a generar que el pulmón tenga una capacidad elástica o que tenga lo que se conoce como capacidad de distensibilidad. ¿Bien? Capacidad de distensibilidad. ¿Está? Entonces, durante la inspiración, ustedes recuerden que el músculo más importante del proceso respiratorio es el diafragma. El diafragma es el músculo más importante de la respiración. Cuando el músculo se contrae, desciende, entramos en inspiración. Cuando el músculo se relaja, asciende y se reduce el volumen pulmonar. ¿Bien? Ahora, durante la respiración forzada, se ponen en juego los músculos accesorios. ¿Bien? Se ponen en juego los músculos accesorios. ¿Qué ejemplos de músculos accesorios se acuerdan ustedes? Los ¿Qué ejemplo? intercostales. ¿Cuál? Intercostales. No. Los El intercostales, serrato mayor. el No, cérrato cleidomastoideo. mayor, el esternocleidomastoideo, los Los pectorales. pectorales. Bien, ¿qué más? Los escalenos anterior, medio y posterior. ¿Sí? Bien, cuando hay una respiración forzada, vamos a trabajar más con todos aquellos músculos que son justamente accesorios. ¿Bien? Entonces ya, además del diafragma, estaríamos utilizando otra mecánica respiratoria. ¿Bien? Bien. Entonces, fíjense acá. Acá estamos viendo justamente un cuadro en el cual podemos analizar qué pasa en la inspiración. La primera imagen es la inspiración y la segunda imagen es la expiración. Pero acá ya estamos analizando, fíjense, curvas de presión. Estamos analizando curvas de presión que se están desarrollando dentro del pulmón. Entonces, en la primera imagen, fíjense que tenemos la inspiración. En la inspiración, ¿qué pasa? El diafragma se contrae, fíjense, el diafragma se contrae, el diafragma desciende y los músculos intercostales externos van a provocar la elevación de las costillas, las cavidades pleurales se van a expandir y van a succionar el aire hacia el interior. ¿Bien? La pleura también se encarga de succionar aire. ¿Está? Porque va a tener una determinada presión. Ahora vamos a ver la pleura. Ahora, durante la expiración, fíjense, durante la expiración, el diafragma se relaja y asciende. Fíjense que acá se está relajando el diafragma y asciende. ¿Sí? Se van a contraer los músculos intercostales internos, se relajan los intercostales externos, esto provoca el descenso de la costilla y las cavidades pleurales se van a contraer expulsando el aire hacia el exterior. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, con cambios de presión. Fíjense, acá tenemos por un lado la curva presión y por otro lado el tiempo, inspiración y expiración. Fíjense que en la primera curva tenemos la presión que hay dentro del alveolo. ¿Bien? La presión que hay dentro del alveolo. ¿Bien? Y por otro lado tenemos la curva que analiza la presión que hay dentro de la cavidad pleural. ¿Bien? La cavidad pleural. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué le llama la atención de este gráfico? Tanto en la inspiración como en la expiración. Estamos analizando dos tipos de presión. La presión que hay dentro del alveolo, que el alveolo es la unidad funcional del pulmón, el sitio donde se va a producir el intercambio de gases. Y por otro lado estamos hablando de la pleura. Recuerden que la pleura, ¿qué era? ¿Cómo defino la pleura? Acuérdense que la pleura, chicos, es un mesotelio. Una capa serosa. ¿Sí? Bien, la pleura es un mesotelio o una serosa, que va a estar formada por qué, como el pericardio, por una doble capa
¿Bien? ¿De qué? De De epitelio epitelio simple simple plano. plano. ¿Está? La pleura es una doble capa de epitelio simple plano. Epitelio simple plano, epitelio simple plano. ¿Y qué me queda acá? Entre esas dos capas, ¿qué me queda? Un espacio. ¿Bien? Me queda un espacio. Entonces, si esto yo lo traslado al pulmón, vamos a suponer que dibujo el pulmón acá. ¿Bien? El pulmón derecho. Voy a hacer una capa epitelial simple plana, ¿sí? Esa va a ser la hoja visceral, que es la que se pega al pulmón, y va a haber otra hoja, porque es una doble capa, va a haber otra hoja que rodea. ¿Y esa hoja cómo se va a llamar? Hoja parietal. Entonces la pleura tiene dos hojas, una hoja visceral que está pegada al pulmón y una hoja parietal que es la que va a estar en contacto con quién. La hoja parietal va a estar en contacto con quién. Con la fascia endotorácica. ¿Bien? Y después, ¿quién viene acá? El tórax. Los músculos intercostales, los arcos costales, etc. Ahora, ¿qué encuentro acá adentro? Líquido. Acá tengo la cavidad pleural. ¿Bien? Acá tengo la cavidad pleural. ¿Se entiende? Entre la hoja parietal y la hoja visceral, tengo la cavidad pleural. Es decir, entre ambas hojas de epitelio hay una cavidad. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver que dentro de esta cavidad va a haber una presión. Y esa presión se conoce como presión pleural. ¿Bien? Y después vamos a tener otra presión que esté a nivel del alveolo, la presión alveolar. ¿Sí? Entonces, durante la mecánica respiratoria vamos a analizar los cambios que ocurren, por ejemplo, en la presión del alveolo y la presión de la cavidad pleural. Que eso es lo que recién estábamos viendo recién, en ese dibujo. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que es la pleura? Histológicamente o morfológicamente. Sí. Sí. ¿Sí? Acuérdense que esto ya no se lo tienen que olvidar, porque esto mismo lo usamos para pericardio, lo usamos para peritoneo, ¿sí? Es un concepto que ya lo venimos viendo desde nutrición a esto. ¿Está? Bien, perfecto. Che, Entonces, sí, el peritoneo, el espacio que se queda entre ellos, ¿también hay líquido o este no? normalmente puede haber muy poquito líquido, es decir, es el líquido que hay entre ellos muy chiquitito, puede ser 1 mililitro, es casi, es casi imperceptible, ¿sí? Hay más cantidad de líquido, normalmente puede haber un poco más de líquido normal, encontrarlo en el pericardio o en la pleura o en las serosas de las bolsas de las articulaciones sinoviales. Pero en el peritoneo normalmente no debería haber. Es decir, el líquido que circula entre ambas serosas es muy poquito, es 1 mililitro. 1 mililitro no es nada. Imagínate en el peritoneo, 1 mililitro distribuido en todo el peritoneo. Se cuenta que está seco. ¿Sí? Sí, sí, yo pregunto porque yo ya estudié que ya miré esto que el peritoneo no hay nada. Y Exactamente, la pleura sí, la pleura hay. Sí. exactamente, exactamente. La pleura tiene casi 1 mililitro, igual que el pericardio de líquido. Ahora, si vos trasladás ese líquido al peritoneo, el peritoneo es mucho más amplio. Hacé de cuenta que no tiene nada, por eso decimos que no hay casi líquido. Y la cavidad peritoneal, el único órgano que ustedes van a encontrar siempre es el ovario, porque después el resto están todos tapizados por o la hoja visceral o la parietal. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende ahí, Renan? Sí, gracias, Guille. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué pueden ver en esta curva? En la inspiración y en la expiración. Es decir, durante la inspiración el diafragma baja, los intercostales externos se contraen,
se provoca la elevación de las costillas y la pleura succiona aire. Bien, en la expiración dijimos que el diafragma asciende, se relaja, los intercostales externos se relajan y se contraen los internos. Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense, ¿qué le llama la atención de la curva de la presión en el alveolo, dentro del pulmón, y la curva de la presión que hay dentro de la cavidad pleural? Fíjense que cambia la presión en la inspiración y la presión que hay en la expiración. ¿Qué le llama la atención a simple vista? ¿Qué les parece? Que es más negativa. Bien, primeramente, que la presión del alveolo como la presión de la pleura son presiones negativas. Cuando inspiramos se hace más negativa todavía. Se hace más negativa. ¿Bien? Ahora, cuando expiramos, la presión del alveolo se hace positiva, mientras que la presión de la pleura tiende a volver a la normalidad que estaba previo al inicio. ¿Sí? Entonces, esto tiene una explicación. ¿Por qué la presión del alveolo, ¿sí?, pasa de 0? En realidad, fíjense, cuando estamos en reposo, la presión del alveolo es 0. Y cuando empezamos a respirar se hace negativa. Cuando entramos en la inspiración se hace negativa. 1 centímetro de agua. Ahora, cuando expiramos, aumenta a 1 centímetro de agua positivo. ¿Sí? Ahora, la que es negativa siempre va a ser la presión de la pleura. ¿Y por qué la presión de la pleura va a ser negativa? Porque básicamente a nivel de la pleura y alrededor de la pleura hay muchos vasos linfáticos. Y por lo tanto, recuerden que los vasos linfáticos, ¿qué toman? La linfa, ¿no? El líquido que se extravasa de los capilares. Por lo tanto, como el líquido que podría entrar a la pleura se extravasa directamente hacia los linfáticos, la presión que quede por la cantidad de líquido que hay justamente en la cavidad pleural es negativa, porque la cantidad de líquido se termina yendo desde el pulmón a los linfáticos, ¿sí?, por la vía linfática. Eso hace que justamente la pleura tenga un valor negativo con respecto a su valor de presión. Y otro factor va a ser lo que vamos a ver en la clase de física, que es la presión transmural, la presión que ejerce por fuera el pulmón. ¿Bien? Entonces, en la inspiración, fíjense que la presión alveolar se hace negativa y en la expiración se hace positiva, mientras que la presión de la pleura es negativa, se hace más negativa en la inspiración y luego vuelve a su estado inicial en la expiración. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros analicemos inspiración y expiración, además de analizar el comportamiento de los músculos torácicos, tenemos que analizar también los cambios de presión, que son estas curvas que estamos viendo acá. Y ahora vamos a ver que entre estas dos presiones aparece una presión nueva que se conoce como presión transpulmonar, que en un ratito la voy a analizar. ¿Sí? Entonces, a modo de repaso, ¿cuáles son los músculos que participan a nivel del tórax en el proceso respiratorio? Tenemos los inspiratorios, que son los intercostales externos, que elevan las costillas, aumentan el diámetro anteroposterior del tórax, y el diafragma. Mientras que los músculos expiratorios son los intercostales internos, que cuando se contraen descienden las costillas, y también en la expiración participan músculos abdominales, el transverso del tórax, los rectos abdominales y los músculos oblicuos de la pared anterolateral del tórax. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una respiración forzosa? Cuando hay una respiración forzosa o al esfuerzo, aparece la utilización de los músculos accesorios. ¿Qué puede ser, por ejemplo, una respiración forzosa? ¿Cuándo se podría dar una respiración forzosa o de esfuerzo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuándo podríamos estar hablando? ¿En qué momento se puede presentar una respiración forzosa? En patologías. Bueno, sí, en patología. ¿Cuándo más? Actividad física. En actividad física, bien, saliendo de la patología, una actividad física no controlada, una actividad física excesiva, puede utilizar músculos accesorios, bien. Y justamente, a ver, ¿ustedes conocen algún tipo de respiración anormal, patológica?
propia de una patología cuando está el paciente descompensado? No sé si escuchan hablar. Puede ser gaspiación, puede ser. El gasping. Ese es el gasping, es cuando Sí, el paciente, el gasping, le decimos gaspiación, es cuando el paciente ya está en la última, es una respiración muy agónica, no es sí. forzada, es una respiración Disnea. débil. La disnea Asma. es bien. El asma severo puede utilizar músculo accesorio. Bien. Disnea es la sensación de falta de aire. Y no en todas las disneas hay utilización de músculo accesorio. El asma, bien, Samara, el asma hay determinados asmas severos que pueden utilizar músculo accesorio. Pero yo me voy a otra patología, sacando un cuadro respiratorio. El dolor en sí, en general. No. Lo relaciono más con nutrición. Broncoespasmo. Una El neumonía, broncoespasmo con el asma, como dijo Samara recién. ¿Cómo, Renan? una neumonía. Una neumonía, sí. Los pacientes diabéticos, cuando hacen hiperglicemias no controladas, hacen la famosa respiración de Kussmaul. Si después te buscan respiración de Kussmaul, hacen una respiración como un jadeo y una respiración cortita. ¿Sí? Esa respiración se llama respiración de Kussmaul y es una respiración típica donde los músculos que se están usando son todos de accesorios. ¿Bien? Y es una respiración recontra forzosa. Y ocurre justamente cuando estamos ante un paciente que está recontra descontrolada su diabetes. ¿Sí? Por lo que se llama una acidosis metabólica. ¿Bien? Entonces, fíjense que los músculos accesorios son el escaleno, anterior, medio y posterior, el esternocleidomastoideo, el serrato mayor, los pectorales y el resto de los abdominales. Es decir, recuerden que hay respiración abdominal. ¿Bien? Se proyecta una respiración más de tipo abdominal. ¿Bien? De todo modo, para que ustedes vayan pensando las posibilidades en las que se puede dar justamente una secuencia de respiración forzosa. ¿Bien? Ahora, una vez que sabemos cuáles son los músculos que se ponen en juego durante la inspiración o la expiración, que son los dos tiempos por los cuales vamos a estar hablando justamente en la secuencia respiratoria, tenemos que decir que el pulmón es como una estructura elástica, es como un globo que expulsa aire a través de la tráquea. Y como yo les decía, el pulmón flota en la cavidad torácica, rodeado por la pleura, que la pleura la lubrica. La pleura en su interior tiene un poquito de líquido, y eso es lo que permite, cuando se expande el pulmón, que esa pleura roce contra la fascia endotorácica. ¿Sí? Justamente contra el tórax. ¿Bien? Entonces, fíjense que hay distintas presiones, ¿sí?, que vamos a tener a lo largo del aparato respiratorio que van a participar en la mecánica respiratoria. Fíjense que por un lado tenemos que conocer la presión de la atmósfera, es decir, la presión del aire que vamos a respirar, la presión atmosférica que dijimos que era de 760 milímetros de mercurio, o lo mismo que decir 0 centímetros de agua. ¿Bien? Ahora, después vamos a tener como presión la presión que hay dentro de la pleura y la presión que hay dentro del alveolo. Ahora, otras presiones que nosotros podemos encontrar en la mecánica respiratoria es la presión transpulmonar, la PL, la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es la justamente diferencia que hay entre la presión alveolar y la presión justamente intrapleural. Eso se llama presión transpulmonar o presión transmural también. También puede haber una presión transtorácica, que la presión transtorácica va a ser la diferencia entre la presión que hay en la pleura y la presión que hay en la atmósfera. Y otra presión que podemos tener es la presión respiratoria, que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión atmosférica. ¿Bien? Entonces, durante la mecánica respiratoria existen diversos tipos de presiones que nosotros vamos a estudiar, pero para poder llegar a esto, a la presión transpulmonar, la transtorácica y la respiratoria, primero vamos a estudiar en la clase de física las leyes físicas que analizan el comportamiento de los gases. ¿Bien? Lo que hoy vamos a hablar es específicamente de la presión intrapleural y de la presión alveolar, que son las presiones que se ponen en juego inmediatamente mediante la mecánica de utilización de músculos inspiratorios
o músculos expiratorios. Y básicamente, ya que el pulmón, como dijimos, flota en la cavidad torácica, ¿sí? Y la pleura, al tener un poco de líquido en su cavidad, permite esa lubricación que al músculo, el pulmón, al expandirse en la inspiración, pueda tocar la pared torácica a través de la fascia endotorácica. Ahora, fíjense acá, el exceso de líquido que hay hacia los conductos linfáticos alrededor del pulmón mantiene una ligera presión negativa en la superficie visceral del pulmón y en la superficie pleural parietal de la cavidad torácica. Esto explica por qué la pleura tiene una presión negativa. Porque todo el líquido que se escapa del intercambio de los capilares que hay alrededor del pulmón y en el pulmón van a ser tomados específicamente por los linfáticos o los vasos linfáticos que rodean al sistema respiratorio, en especial el pulmón. Entonces, en vez de pasar a la pleura, ese líquido se va por el sistema linfático. De esa manera, el pequeño líquido que queda en la cavidad pleural se torna negativo, porque de afuera va a haber más presión por fuera, ¿sí? La presión externa va a ser más positiva en relación a la presión que tiene la pleura, porque el líquido se va al sistema linfático. Esa es la explicación de por qué el interior de la pleura tiene valores de presión negativa. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es la presión pleural? Fíjense que este es el gráfico que ustedes van a tener que amigarse y hacerse amigos. ¿Qué es la presión pleural? Y acá les defino qué es la presión pleural. La presión pleural es la presión del líquido que está en ese delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Es decir, es el líquido que hay entre la hoja parietal y la hoja visceral. Normalmente, la presión pleural es el resultado de la aspiración ligera de líquido que se extravasa a los linfáticos. ¿Bien? Ese líquido que está en la pleura es el pequeño líquido que no pudo entrar al sistema linfático y que quedó ubicado justamente dentro de la cavidad pleural. ¿Bien? Entonces, como todo el líquido que se extravasa de los capilares sanguíneos se van a los linfáticos, muy poquito líquido queda en la pleura y la presión se hace negativa. ¿Bien? Entonces, la presión pleural normal al comienzo de la inspiración es de aproximadamente 5 centímetros de agua, que es la magnitud necesaria, ¿sí?, para que el pulmón se mantenga expandido durante un periodo de reposo, mientras el líquido se extravasa a los linfáticos. Ahora, durante la inspiración normal, la expansión de la caja torácica tira hacia afuera los pulmones con más fuerza y esto aumenta la presión negativa de la pleura, llevándola a aproximadamente 7,5 centímetros de agua. Entonces, fíjense, acá tengo la presión pleural. Arrancamos de 5. Empieza en 5, está en reposo. Esto es el reposo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que la presión pleural en estado de reposo es de 5 centímetros de agua. Y ahí vamos a ver que hay aproximadamente 1 mililitro total de líquido, que es lo que se extravasa de lo que está pasando de los capilares a los linfáticos. Ahora, cuando empezamos a respirar, cuando empezamos a inspirar, la pleura se negativiza. ¿Ven? La pleura se negativiza. Entonces, de 5 pasa aproximadamente a 7,5 centímetros de agua. ¿Bien? Ahora, fíjense cuando expiramos, cuando exhalamos. Cuando exhalamos, la presión de la pleura vuelve nuevamente a su reposo. Vuelve nuevamente a 5 centímetros de agua. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver de otro lado en el alveolo, que esto lo voy a analizar de otro lado. Pero, ¿qué pasa con respecto a la presión de la pleura? La presión de la pleura se hace negativa en la inspiración. Pero fíjense en rojo. En rojo estoy analizando el volumen pulmonar. Quiere decir que mientras la pleura se está haciendo más negativa, estamos viendo que el volumen del pulmón aumenta. El pulmón se está expandiendo. Entonces, la curva superior, en color rojo, está analizando que mientras la presión pleural se hace negativa, el volumen del pulmón tiende a aumentar, es decir, se está llenando de aire. Entonces el pulmón se está expandiendo y estamos viendo que la mecánica respiratoria dada por los músculos hace que el diámetro anteroposterior del tórax aumente. ¿Bien?
Entonces, hay un cambio de presión en la pleura y hay un aumento del volumen pulmonar. Ahora me voy a ir a analizar la presión del alveolo. La presión alveolar. Fíjense, acá me quedo solamente con esta partecita. Presión pleural, dijimos que la presión pleural cuando estaba en reposo era 5, cuando inspiramos baja a 7,5, cuando expiramos volvemos nuevamente a 5. Ahora, ¿qué pasa en el alveolo? ¿Qué es la presión alveolar? Cuando yo hablo de la presión alveolar, estoy hablando de la presión de aire que hay en el interior de los alveolos pulmonares, que el alveolo es la unidad funcional del pulmón, el sitio donde ocurre el intercambio de gases. Ahora, básicamente la presión del alveolo se la considera como la presión de referencia que hay en la atmósfera. Fíjense que arrancamos en 0. En reposo es 0. Y si es 0, quiere decir que la presión que hay en el alveolo cuando estamos en reposo, antes de empezar con una inspiración, cuando no respiramos, vamos a suponer que no respiramos, nos quedamos sin respirar unos segundos. El alveolo va a mantener en ese momento la misma presión que hay en la atmósfera. En la atmósfera puede haber 700 centímetros, 760 milímetros de mercurio o 0 centímetros de agua. ¿Ven? Entonces, normalmente en reposo, antes de que empiece la mecánica respiratoria, el alveolo tiene la misma presión que hay en la atmósfera. ¿Bien? Que puede ser 760 milímetros de mercurio, si lo analizo desde la unidad milímetro de mercurio, o puede ser de 0 centímetros de agua, que eso es equivalente. Eso es equivalente. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa en la inspiración? En la inspiración, la presión de los alveolos disminuye. ¿Sí? La presión va a disminuir por debajo del nivel de 0, por debajo del nivel de la presión atmosférica. Entonces, a medida que la presión alveolar disminuye por debajo de la presión atmosférica, se hace negativa. Fíjense que va a disminuir hasta menos 1 centímetro de agua. Y esa disminución de menos 1 centímetro de agua permite que el pulmón arrastre aproximadamente 0,5 litros de aire en los pulmones en los 2 segundos necesarios que dure una inspiración. ¿Bien? ¿Qué es 0,5 litros? 500 mililitros. Y estos 500 mililitros, o 0,5 litros, es lo que en un ratito lo vamos a analizar como volumen corriente, que es el aire que respiramos. Es el aire normal que inspiramos y expiramos en reposo. En una secuencia de reposo nosotros inspiramos o expiramos 500 mililitros de aire o 0,5 litros de aire. Pero para inspirar ese 0,5 litros de aire o esos 500 mililitros de aire, la presión del alveolo de 0 baja a menos 1 centímetro de agua. ¿Se entiende eso, chicos? Todo esto es una presión normal, en una respiración normal, donde no hay ningún esfuerzo. Entonces, de 0 la presión se hace negativa, menos 1 centímetro de agua. ¿Bien? Y ahí que arrastramos. Ahí arrastramos el volumen corriente, que ahora vamos a ver un ratito. El volumen corriente, que es el volumen de la inspiración y expiración. El aire normal que entra en reposo. Ahora, ¿qué pasa cuando expiramos? Cuando alargamos el aire, cuando exhalamos. En la expiración, la presión alveolar aumenta hasta aproximadamente más 1 centímetro. Se hace positiva. ¿Ven? Aumenta hasta más 1 centímetro de agua, lo que permite que ese 0,5 litros de aire que habíamos inspirado se pueda liberar. Lo podamos liberar en aproximadamente 2 a 3 segundos. ¿Bien? Ahora, la diferencia que hay entre la presión alveolar, ¿sí? Ya sea en la inspiración, con la presión pleural en la inspiración, o la diferencia que hay entre la presión alveolar y la presión pleural en la expiración, fíjense, se llama presión transpulmonar. ¿Bien? Presión transpulmonar. Y esa presión transpulmonar va a ser la responsable de la capacidad de que el pulmón se comporte como un globo, como un elástico. ¿Bien? La diferencia de presión que hay entre el alveolo y la presión de la pleura es la que va a hacer que el pulmón sea como un globo, que cumpla con el principio de distensibilidad. ¿Hasta acá me van siguiendo y hay algo que no se entendió? Sí, sí. Se entendió todo. ¿Todos lo van entendiendo?
sé si sonó medio. Si no entienden, digan, no, Guille, explica de vuelta, hace otra cosa. No tengan vergüenza. Si no, busco otra manera de explicarlo. Hasta acá es todo gráfico. Hay que entender gráficos acá para analizar el proceso. Bien. Ahora, ¿qué es la presión transpulmonar? Entonces, la presión transpulmonar o transmural es la diferencia entre las presiones alveolares y la presión pleural. Bien, entonces la diferencia entre la presión pleural y entre la presión alveolar, estamos viendo acá, es lo que se conoce como presión transpulmonar o presión transmural. Básicamente, esta presión es la que va a permitir la fuerza elástica del pulmón. Es decir, es la que va a permitir que exista la distensibilidad. ¿Bien? Que el pulmón puede inflarse y desinflarse, podemos decir, como un globo, ¿no? Entonces, esa fase o esa presión transpulmonar, que va a ser la diferencia entre ambas, alveolar y pleural, ya sea la etapa inspiratoria o expiratoria, es lo que permite la capacidad elástica del pulmón. Es la que le da la capacidad elástica del pulmón. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la distensibilidad pulmonar? Fíjense acá, ¿qué es la distensibilidad pulmonar? Si nosotros decimos que la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural genera una presión transpulmonar que permite que haya distensibilidad o que el pulmón se convierta como en un elástico, vamos a hablar de distensibilidad pulmonar. Es decir, la presión transpulmonar garantiza o da origen o es responsable de dar origen a la capacidad de distensibilidad pulmonar. Pero para entender también distensibilidad pulmonar, en la clase de física que vamos a tener los próximos días, también nos va a ayudar a entender este gráfico. Porque tenemos que ver otras cuestiones de las leyes físicas para entender la distensibilidad pulmonar. Para la fisiología, la distensibilidad pulmonar surge justamente esa capacidad elástica o de retroceso que tiene el pulmón ante las diferencias de presiones alveolares o pleural. Entonces, fíjense que acá tenemos que la presión transpulmonar genera una curva de distensibilidad. ¿Y qué estamos viendo en esta curva? En esta curva estamos viendo por un lado en el eje de las X la presión pleural y por otro lado el cambio de volumen. Acá estoy viendo la curva relacionada al proceso de inspiración, la distensibilidad que hay en la inspiración, y acá estoy viendo la distensibilidad que hay en la expiración. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que está pintado de celeste es la distensibilidad que hay en la etapa expiratoria. Todo lo que está pintado en rosa es la capacidad de distensibilidad que hay en la inspiración. Entonces, analicemos. Mientras la presión pleural se va haciendo negativa, aumenta el volumen de aire, aumenta el volumen pulmonar, es decir, el pulmón tiene más aire. Entonces, ¿qué va pasando? El pulmón se distiende más. Ahora, ¿qué pasa en la expiración? En la expiración vemos que la presión pleural va a descender a los valores iniciales y el volumen cae, ¿ven? El volumen cae. La curva sería así. ¿Sí? La curva sería así. Entonces, a medida que aumenta la presión pleural, aumenta, ¿sí? Está aumentando la cantidad de aire que hay dentro del pulmón. Ahora, en la expiración, ¿qué pasa? En la expiración tenemos que va a bajar la presión de la pleura al valor previo, que era de 5. Se va a acercar al valor de 5. ¿Y qué pasa con el volumen de aire? El volumen de aire va a ir descendiendo. ¿Se entiende? Por eso fíjense que nosotros vamos a tener que la presión transpulmonar genera un gradiente de distensibilidad. El pulmón se expande y tiene un retroceso, se desinfla. ¿Bien? Que es básicamente lo que estamos viendo en esta curva. Entonces, ¿qué dice la distensibilidad pulmonar? Por ejemplo, la distensibilidad pulmonar total de los pulmones en un adulto normal es aproximadamente de 200 mililitros de aire
por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. ¿Qué carajo significa esto? Fíjense, cada vez que aumenta 1 centímetro de agua la presión transpulmonar, después de 10 a 20 segundos, el pulmón expande 200 mililitros de aire. ¿Está? Entonces, cada vez que la presión transpulmonar aumente 1 centímetro de agua, esto genera un ingreso de aire de 200 mililitros. ¿Se entiende? Esa es la regla. Ahora, ¿cómo analizo la curva de extensibilidad? A medida que aumenta la presión pleural, aumenta el volumen. A medida que entramos en la expiración, cae el volumen, cae la presión pleural. Eso es lo que estamos viendo en este gráfico que analiza la distensibilidad del pulmón en base a los cambios de la presión transpulmonar. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. A ver, ¿hay algo que no se haya entendido? No, creo que no. Celi, Dayana, Luise, Nati, Natalia, Samara, Renan, Leila. No, tranquilo. No, la verdad, tengo que mirar un poco más los gráficos también. Eso es un poco ¿Qué es lo que no entendés complejo. acá del gráfico? ¿Qué es lo que te está costando entender? Sin miedo. No, se entiende, pero tienes que mirar más. Es la primera vez que estoy mirando esto. Pero, a ver, es cuestión de analizar los gráficos. No, no ganan nada leyendo, leyendo, leyendo. Acá, si ustedes entienden los gráficos, es un golazo. Sí, por ahí tenemos que leer un poquito más con las leyes físicas. Pero en la fisiología respiratoria es entender mucho los gráficos por ahí, ¿sí? Bien. Entonces, hasta acá vimos la mecánica respiratoria y los cambios que hay con respecto a las presiones de la pleura, del alveolo y la presión transpulmonar que permite que el pulmón pueda expandirse o reducirse en esa mecánica respiratoria. Ahora, si nosotros queremos evaluar, ¿sí? Si nosotros queremos evaluar el comportamiento de la función respiratoria, vamos a analizar lo que se conoce como capacidades y volúmenes pulmonares. Y este es el gráfico de las capacidades y volúmenes pulmonares. ¿Bien? Básicamente la ventilación pulmonar, que es ingreso y salida de aire, puede estudiarse registrando el movimiento del volumen de aire que entra y sale de los pulmones mediante un estudio que es la espirometría. Es decir, para que ustedes puedan conocer cuál es la capacidad y el volumen pulmonar de un paciente o de un individuo, van a tener que realizar un estudio que se llama espirometría. En esa espirometría vamos a evaluar todo esto que está acá en este gráfico. ¿Bien? Entonces, fíjense que estamos analizando. Por un lado estamos analizando el volumen pulmonar, la cantidad de aire que puede entrar en función del tiempo. ¿Bien? Fíjense que acá tenemos el volumen corriente. Esto que yo veo acá, ¿sí? Ese gráfico que ustedes están viendo ahí, es el volumen corriente. ¿Bien? Ese volumen corriente es el que estábamos hablando hoy, que es de 500 mililitros o 0,5 litros, que es el que estábamos hablando hoy, básicamente de lo que ocurría, que cuando la presión del alvéolo caía de 0 a menos 1 centímetro de agua en el alvéolo, entraba esta cantidad de agua. Perdón, entraba esa cantidad de aire. ¿Sí? Cuando la presión del alvéolo
de 0 bajaba menos 1 centímetro de agua, entraban 500 mililitros 0,5 de aire, es decir, el volumen corriente. Esto que estamos analizando acá es el volumen corriente. Eso es el volumen corriente, que genera una modificación de presión de menos 1 centímetro de agua. Ahora, cuando volvíamos a de menos 1, pasamos a más 1 centímetro de agua, ¿qué pasaba? Sacábamos de vuelta hacia afuera esos 500 mililitros de aire que habían entrado. ¿Se van dando cuenta? Sí. Bien, entonces, nosotros vamos a tener 4 volúmenes y 4 capacidades. El volumen corriente, que es el volumen de aire que entra y sale del pulmón por unidad de tiempo, que es esto, que son 500 mililitros de aire. Luego vamos a tener, fíjense que a partir del volumen corriente, fíjense, a partir del volumen corriente hay un volumen máximo que se llama volumen de reserva inspiratoria, es decir, es la capacidad máxima de inspirar aire, ¿tá? Entonces, cuando nosotros estamos respirando normalmente y de golpe respiro profundo, estoy acá, en el volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Entonces arranco. Volumen de reserva corriente, volumen corriente es el aire que entra y sale por segundo, por unidad de tiempo. ¿Bien? Que son 500 mililitros. ¿Está? El volumen corriente es de 500 mililitros o 0,5 litros. Ahora, el aire, el volumen que surge a partir de ese volumen corriente. ¿Ven? Acá tengo el volumen corriente. Yo estoy respirando, pero inspiro profundamente hasta un máximo. A eso se lo llama, como ustedes pueden ver, volumen de reserva inspiratoria. ¿Bien? Ahora, ¿sí? Ahora, cuando al volumen corriente, ¿sí? Voy a liberar el aire a máxima capacidad, voy a hablar de volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? Pero esta inspiratoria, este es expiratoria. Y este es inspiratoria. Acá está mal esto en el gráfico. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a respirar, a exhalar, a largar todo el aire mal, hay un volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? Cuando exhala más cantidad de aire sobre el volumen corriente. ¿Bien? Y el volumen de aire que queda en el pulmón después de una respiración normal se llama volumen residual. ¿Bien? Después vamos a estar hablando de las capacidades. La capacidad inspiratoria, la capacidad vital, la capacidad residual o la capacidad pulmonar total. Una capacidad va a ser la sumatoria de volúmenes. La sumatoria de volúmenes van a ser capacidades. ¿Bien? Entonces vamos a analizar cada uno de estos. ¿Sí? Yo les armo un cuadrito para tratar de entender cuáles son cada uno de los volúmenes. Cuando hablamos de volumen corriente, estamos hablando del volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal. En un adulto medio, en un hombre adulto, es de 500 mililitros, 0,5 litros de aire. ¿Está? El aire que entra y sale por unidad de tiempo en una respiración normal se llama volumen corriente y es de 500 mililitros o 0,5 litros. Después vamos a tener el volumen de reserva inspiratoria. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen adicional de aire que se puede inspirar cuando un volumen corriente normal, ¿sí? O cuando la persona inspira con una fuerza plena. Es decir, sobre el volumen corriente vos inspirás lo más que puedas. Eso se llama volumen de reserva inspiratoria, que puede ser aproximadamente de 3.000 mililitros o de 3 litros. Después puedes tener el volumen de reserva expiratoria. El volumen de reserva expiratoria es la expiración forzada que vos haces después de una respiración normal. Vos estás respirando. El aire que largaste de más, forzadamente, después de una respiración normal,
se conoce como volumen de reserva expiratoria. Y ese volumen de reserva expiratoria es de aproximadamente 1100 mililitros. ¿Está? Y el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración forzada. ¿Sí? Después de que vos largaste el aire forzadamente, siempre queda un poquito de aire en el pulmón que aproximadamente ronda los 1200 mililitros de aire. ¿Bien? Y estos valores los tenemos que conocer. Volumen corriente, 500 mililitros o 0,5 litros, ¿sí?, de aire. Volumen de reserva inspiratoria, 3000 o 3 litros de aire. Volumen de reserva inspiratoria, 1,100 litros o 1100 mililitros. Y el volumen residual, 1,2 litros o 1200 mililitros. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de capacidades, fíjense, cuando hablamos de capacidades pulmonares, estamos hablando de la combinación de dos o más volúmenes. De dos o más volúmenes. Por ejemplo, tenemos la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es la capacidad que resulta de la sumatoria del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Si yo sumo el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, me da 3500. ¿Cuánto era el volumen corriente? 500. ¿Cuánto del volumen de reserva inspiratoria? 3000. 3000 más 3500 me da 3500. Entonces decimos que la capacidad inspiratoria es la cantidad de aire aproximada de 3500 mililitros que una persona puede inspirar comenzando en el nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones a su máxima cantidad. La otra capacidad, la capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional, que es la sumatoria del volumen de reserva, lo que queda del pulmón, más el volumen de reserva expiratoria. Es decir, el volumen de reserva expiratoria era 1200 y el volumen 1100 y el volumen de reservas 1200. 1200 más 1100, 2300. Eso se llama capacidad residual funcional. Cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. La capacidad vital. La capacidad vital es la sumatoria del volumen corriente más el volumen residual expiratorio más el volumen residual inspiratorio. Es decir, suma todos los volúmenes menos el volumen residual, lo que queda en el pulmón. Esa es la capacidad vital. La sumatoria de todos los volúmenes menos lo que queda de reserva. ¿Sí? Es la cantidad máxima de aire que puede expulsar las personas de los pulmones. Y aproximadamente es igual a 4600 mililitros de aire. ¿Bien? Y la capacidad pulmonar total es la sumatoria de ¿qué? De la capacidad vital más el volumen residual. O podríamos decir que es la sumatoria de todos los volúmenes. Nada más que yo resumo acá. Capacidad vital, que es volumen corriente, más volumen de reserva expiratoria, más volumen de reserva inspiratoria, le agrego el volumen residual. Y eso me da 5800 mililitros. O puedo decir que la capacidad pulmonar total es la sumatoria de todos los volúmenes. Entonces, fíjense si vamos acá. ¿Bien? Fíjense. Volumen residual. ¿El volumen residual de cuánto era? El volumen residual dijimos que era de 1200 mililitros. El volumen corriente es de 500 mililitros. ¿Bien? El volumen justamente de reserva inspiratoria, ¿de cuánto era? De 3000, fíjense, de 3000 sube a 6. Entonces, esto es 3000 mililitros. Volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva expiratoria. Acá tengo 1100 mililitros. ¿Se entiende? Entonces acá tengo volumen de reserva expiratoria 3000. Volumen corriente 500. Volumen de reserva expiratoria 1100. Volumen residual 1200. Ahora, fíjense, la capacidad vital. La capacidad vital que suma. Suma el volumen de reserva expiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Lo que me da aproximadamente 5800. ¿Ven? 5800. Perdón, 4600. Ahora, la capacidad pulmonar total, fíjense, toma la capacidad vital, que es esto, más el volumen residual. Entonces, todo eso es capacidad pulmonar total, que es de 5800. ¿Se va entendiendo, chicos?
Sí. Guille, ¿Sí? Dime. ah, el volumen corriente se queda entre los 2000 y 3000. ¿Por qué se queda en este? No, es 500, no es que está entre 2000 y 3000. Acá está una curva de ascenso, volumen pulmonar. No, sí, sí, claro, ya está ahí 500, pero el gráfico del volumen Sí, está mostrando una capacidad total, por ejemplo, el ejemplo de por el volumen 5800. residual. Y el Porque volumen todo, corriente, yo el sé que es volumen que siempre, 100. el pulmón tiene siempre 1200 guardadito. ¿Tá? El pulmón siempre tiene 1200 guardadito. Ahora, vos cada vez que respirás, metés, en una respiración normal, metés 500 mililitros de aire. Pero vos en cada respiración puedes tener o una inspiración forzada o una expiración forzada. Por eso, justamente del volumen corriente aparece el volumen inspiratorio o el volumen expiratorio. Por eso se toma acá al medio. El volumen es un gráfico que toma. Este gráfico te toma los 5.800 totales de aire que pueden entrar al pulmón. Ahora, los 500 quedan entre 2.000 y 3.000, porque vos a partir de 500 vos podés graficar el volumen de reserva inspiratoria o podés graficar hacia abajo el volumen de reserva expiratoria. Es más para hacer el gráfico que lo ubica ahí a los 500. Yo te entiendo la pregunta. Vos me dirás, ¿por qué no lo pongo acá? Pero si yo lo pongo acá, no me va a quedar el gráfico nunca. Porque todos los volúmenes, el de reserva inspiratoria, el de reserva expiratoria, surgen a partir de este. Por eso queda ubicado entre 2000 y 3000. Para que después nos dé la diferencia. El volumen de reserva inspiratoria dijimos que de 3000. ¿Sí? El volumen de reserva inspiratoria, esto es de 1100. Por eso queda ubicado ahí en el medio. No sé si me logro explicar. Ah, sí, no, yo entendí. Yo pensé que el volumen corriente sería, por ejemplo, cuando nosotros estamos expirando y Sí, inspirando. Yo sí, pensaba que ese es tu volumen. sería una media de que si yo voy a hacer una fuerza de inspiración, voy a Va a forzar. aumentar. Vas Sí, a claro. meter más de 500. Vos cuando estás en reposo, quietito, ahora sí, prestando atención en la clase, estás metiendo. Si vos no tenés ningún tipo de esfuerzo, vos estás metiendo por cada inspiración 500 mililitros de aire. ¿Sí? Ahora, si vos te esforzás un poquito más, ahí hiciste volumen de reserva inspiratorio. ¿Sí? Cuando inspirás profundo, ahí ya tenés volumen de reserva inspiratoria. A los 500 le sumaste un poquito más. Llegaste a 3000. ¿Se entiende? Pero todo parte, el gráfico está hecho así porque todo parte del volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra en reposo, cuando uno no hace esfuerzos. Cuando uno no hace esfuerzo, normalmente en inspiración y expiración, entran 500 mililitros de aire y salen 500 mililitros de aire. ¿Se entiende ahí? Sí, perfecto. Bien. ¿Todos lo entienden, chicos? Sí, Guille. Bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo evaluamos las capacidades pulmonares? Las capacidades pulmonares se evalúan a través de un espirómetro. Fíjense que este es el gráfico del Guyton, donde tenemos una boquilla que va a utilizar el paciente, esa boquilla se cambia, ahora lo vamos a ver en el video. Por ahí va a entrar el aire, ¿sí? a una cámara de oxígeno que contiene agua y un tambor flotante que va a moverse, va a generar todo un gradiente de contrapresión para que ese gradiente de contrapresión registre en un tambor electrocardiográfico muy parecido al electrocardiograma las capacidades y los volúmenes. Es decir, va a ser un gráfico muy similar a lo que vimos recién. Fíjense, ¿ven? Esto ya sería un espirómetro digital. Ahí tenemos el pico flujo, ¿sí? O tenemos justamente la boquilla. Acá tenemos justamente todo el compresor, que acá va a tener todos los cambios que se hacían acá adentro. La cámara de oxígeno, el agua, el tambor flotante van a quedar acá adentro. Y ese aire entra por el cable para registrarse en el sistema directamente eléctrico. Esto ya es más digital, es lo más moderno. Hoy todos son así. Antes eran de este tipo. Antes se movía dentro de un tambor flotante dentro de un estuche de agua. Estos eran los espirómetros viejos. Pero hoy ya tenemos un pico flujo, una curva, que mediante la respiración toma
un cambio de oxígeno y de presión de agua dentro de este aparatito que se mide en la computadora. ¿Bien? Ahora vamos a ver justamente cómo se hace la prueba. ¿Bien? Vamos a ver, para terminar la clase, cómo se hace la valoración espirométrica. ¿Hasta acá se entendió, chicos, esto? ¿Quedó alguna duda? Sí, Guille, tranquilo. Presten atención a todo lo que va diciendo. Y ahora la prueba que va a hacer la médica. Hola, buenos días, Sergio. ¿Todo bien? Sí, bueno, Bueno, vamos haciendo, ¿no? más o menos. Perfecto. Vamos a hacer la espirometría. De lo que consta, ¿vale? La boquilla, pondremos la boca bien cerrada, pinzas en la nariz, iremos respirando normal, ¿vale? Cuando yo te avise, cogerás bien hondo al máximo, llenando los pulmones. Una vez lo tengamos, sacarás de golpe y alargaremos todo el aire que puedas, ¿vale? Esta maniobra la haremos como mínimo 3 veces. Si son 3 iguales, ya lo tenemos. Si no, haremos alguna otra más. Muy bien. Pues ahora vamos a empezar. Perfecto. Vamos a montar la boquilla. Muy bien. Pues vamos a empezar. Ya que tenemos montada la boquilla, bien sentado, perfecto. Venga. Coges esto, tubo dentro de la boca. Vale. Perfecto. Vale. Respira tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Perfecto. Cogemos hondo. Sopla fuerte. Tira, tira. Suave seguido. Todo el aire que puedas. Suave. sin Eso es apretar. forzado. Largo. Respiración forzada. Largo. Largo. Cuando no puedas, respiras tranquilo y sacamos la boca. Normal. Muy bien. Vale. Perfecto. Vamos a hacer otra. Venga. Respiras tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien. Fíjense ahí. Eso es corriente, volumen corriente. Normal. Perfecto. Cogemos hondo. Y ahora, Inspiró sopla y ahí fuerte. Suave y expiración seguro. forzada. Vacía todo el aire que puedas. Todo. Todo. Vacía al máximo. Todo el aire que puedas. Cuando no puedas más, respiramos tranquilo. Vale. Respira tranquilo. Descansamos un poquito. Perfecto, ¿todo bien? Vale, vamos a por la siguiente. Perfecto, todo tranquilo. Venga, vamos a por la tercera, Sergio. Muy bien. Respira tranquilo. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Normal. Eso es volumen Bien. corriente. Llena. Inspiratorio Sopla fuerte, y largo, expiratorio. suave y seguido. Largo. Todo el aire que puedas. Suave. Suave. Cuando no puedas, Sergio, respira. Venga. Normal. Perfecto. ¿Vas bien? Sí, ¿Sí? Venga. un poco cansado, pero bien. Bueno, ya es lo que toca. Muy bien. Perfecto. Tenemos 3 espirometrías iguales y bien hechas. Bien. Muy bien. Va. Perfecto. ¿Lo vieron? Sí. ¿Pudieron ver bien el video? Bueno, fíjense que lo que hacía él, en primera instancia, la profesional le solicitaba que respirara por la boquilla normal, es decir, el volumen corriente. Después le pedía que haga una inspiración forzada, que ese sería el volumen inspiratorio forzado. Después largaba todo el aire, volumen expiratorio o de reserva expiratoria. Entonces, ¿qué es lo que está evaluando en sí esa espirometría? Las capacidades. Evaluó la capacidad vital, evaluó la capacidad pulmonar total, ¿sí? Y de ahí fue analizando distintas curvas, hasta, por ejemplo, ya estos espirómetros más modernos también permiten graficar la curva de distensibilidad, porque van a tomar las presiones también, suelen tomar las presiones que se detectan que hay en el alvéolo
y que hay en la pleura. Entonces, hoy los espirómetros nos dan más datos que las capacidades o los volúmenes corrientes. También hay espirometrías, chicos, que se pueden hacer, no sé si escucharon hablar o en una clase lo han charlado, que cuando los pacientes son asmáticos y hacemos control, o pacientes EPOC, es decir, que son tabaquistas de jerarquía, muchas veces la prueba de esfuerzo espirométrica se hace con primero se hace sin medicamentos, ¿sí? Se hace, como vimos recién, 3 secuencias. El paciente descansa y después lo comparamos usando un beta 2, es decir, salbutamol, un puff de salbutamol. A partir de ese puff de salbutamol repetimos las 3 secuencias nuevamente y comparamos cómo responde el paciente, por ejemplo, que ya es crónico, que tiene broncopatías, que tiene patología obstructiva, cómo responde al beta bloqueante. Entonces comparamos una espirometría normal sin tratamiento con una espirometría terapéutica. Eso también se hace. Ahora, si es un paciente que no tiene patología de base, es un control cuando se pide. Ahora, cuando son pacientes que ya son crónicos, tabaquistas, de jerarquía, asmáticos, bronquiectásicos, pacientes con EPOC, ¿sí? Ya ahí se hace una sin salbutamol y otra con puff de salbutamol después. Es decir, tres primero descansa y después 3 seguidas del puff de salbutamol. ¿Sí? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Ya en la segunda clase vamos a hablar un poquito ya de la curva pico-flujo, voy a hablar del espacio muerto, voy a hablar de otras cuestiones un poquito más complejas que vamos a ver en la segunda clase de fisiología, pero para eso necesito que veamos primero las leyes físicas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, ¿Se entendió tranquilo. todo? Sí.